Presentamos Siguiendo las Huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Sean todos bienvenidos a su programa Siguiendo las Huellas de Jesús. Te mandamos un cordial abrazo a ti, joven, que nos estás viendo a través de la televisión y los medios digitales, y a todos los que nos escuchan por la radio, un gran abrazo. Clamamos a Dios en este momento por la gracia que nos das de este nuevo día. Clamamos a su Espíritu Santo para que nos unja y nos llene de su amor, para transmitir un mensaje de alegría y de paz allá donde tú estás. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene como título: Jesús me enseña a amar. Sí, y tiene como objetivo descubrir ese verdadero amor que nos propone Jesús. El tema lo vamos a dividir en tres partes. Uno, vamos a escuchar un testimonio muy interesante. Dos, vamos a reflexionar en el texto bíblico según el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 14. Y al final, como siempre, tenemos un canto para ti, preparado exactamente para el tema que vamos a desarrollar. Así que, preparados todos, vamos a iniciar con el testimonio de María del Pilar Girón. Ella, con ese testimonio, va a transmitir un mensaje muy especial a tu vida. Así que te ruego que prestes atención a ese testimonio. Adelante, señor director. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María del Pilar Girón, tengo 32 años y estoy aquí por la gracia del amor de Dios. Y vengo hoy a compartirte un poco de lo que ha sido la experiencia del amor de Dios en mi vida. Primero quiero clamar al Señor, al Espíritu Santo y a la Virgen María para que pongan en mi boca las palabras necesarias y las palabras indicadas. Mi historia empieza en 1988, nací en la ciudad de Las Tablas. Crecí en medio de una familia de 4. Mamá, papá, hermano y María del Pilar. Una familia donde siempre estuvo el amor de Dios. Una familia donde se inculcaron valores. Pero fuera de esta familia, María del Pilar tenía una vida. Y muchas veces somos como aquella rosa que llega a nuestras manos radiante, hermosa, y que hay que ponerle agüita todos los días para que ella no se marchite. En nuestra vida pasan sucesos, pasan acontecimientos que nos van marcando y muchas veces nos van marchitando. Y eso era lo que estaba sucediendo. María del Pilar siempre fue muy reservada, pero estaba viviendo una serie de circunstancias que le estaban marchitando. Cuando María del Pilar cumple 17 años, María del Pilar se enfrenta a problemas de depresión. Empieza a llorar, a tener episodios de llanto, tristeza, desánimo, no se quiere bañar, no se quiere levantar de cama, no quiere ir al colegio. Pero también empieza a tener problemas de trastorno alimenticio. Allí se reconoce débil, porque se sentía débil. Iba donde mamá y le dice lo que sucede, y mamá y papá empiezan a buscar psicólogos, psiquiatras. Vamos y recorremos un sinnúmero de clínicas, un sinnúmero de médicos. Recibo diferentes tratamientos, pero no hay respuesta de qué es lo que me está pasando. Algunos lo vean como un episodio de la juventud, otros lo vean como María del Pilar se está volviendo loca. Y no es sino hasta el 5 de agosto de 2005 cuando llegamos, por obra y gracia del Espíritu Santo y por la gracia de su amor, del amor de Dios, al Templo de la Divina Misericordia, donde me recibe un párroco que me abrió las puertas de su vida, de su casa, y que escuchó mi corazón. Ese párroco me convenció de que había un amor de Dios que todo lo podía, a mí y a mi familia. Decidimos servirle al Señor, pero cuando le decidimos servir al Señor, empezaron las pruebas. María del Pilar pasa momentos mucho más difíciles, las crisis son más fuertes, más seguidas. Llegó entonces a manos de un psiquiatra, un instrumento enviado por Dios, un psiquiatra que me iba a guiar, que me iba a dar las herramientas, pero que en ese momento tenía una dura tarea. Tenía que decidir internarme en una clínica psiquiátrica, pero no podía ser una clínica psiquiátrica de niños, sino una de adultos. Un lugar bastante oscuro, un lugar donde no existen libros, donde no existen más nada que tu realidad y tú con los trastornos de los demás. Personas que tenían problemas mucho mayores que los míos. Pero ese es el plan de Dios. El plan de Dios y de su amor era que yo experimentara esto, porque allí yo me aferré a la oración. Ahí día a día yo iba hablando con Dios y Dios fue sanando mi corazón, fue restaurándome. Los médicos no veían opción para mí, solamente que me suicidara
o que simplemente me iba a perder en la mente. Perderse en la mente era simplemente me iba a salir completamente fuera de mis cabales. María del Pilar se sana. María del Pilar logra salir de ese lugar. María del Pilar logra graduarse del colegio. María del Pilar logra títulos universitarios con las mayores notas. María del Pilar logra restablecer su vida y volver a soñar. Pero eso no lo hizo María del Pilar. Eso lo hizo el amor de Dios. Ese amor de Dios es el que ella decidió creer. Ese amor de Dios es el que ella se aferró día a día. Ese amor de Dios en el que ella confiaba todas las noches cuando no había nadie. Hoy te digo algo. El Señor nos lleva tatuados en la palma de la mano. Y de ahí nadie nos puede arrancar. Eso lo dice su palabra. Dice su palabra que podrán venir días muy oscuros, que los montes se podrán caer. Yo no sé cuál es tu monte, yo no sé qué situación tú estés pasando, si tu depresión es mayor o más fuerte que la mía. Pero te puedo decir que Dios hace milagros y que para Él todo es posible. Aférrate a ese amor de Dios, confía en Él, cree en Dios. Cree que Él es capaz de transformar tu historia. Y sobre todo, siéntete orgulloso día a día de las cosas que Dios haga en tu vida. No permitas que nadie te avergüence de tu pasado. Tu pasado es valioso. Somos perfectos ante los ojos de Dios. Dios nos ama. Dios nunca nos va a abandonar. Que Dios los bendiga y sobre todo que los abunde de su amor. Y que así como transformó mi vida, transforme la tuya día a día. Escuchar el testimonio de María nos lleva tanto recuerdo porque conocemos su historia. Sabemos que salió del hoyo, de lo más profundo. Yo creo que muchos no tienen idea qué es estar en una sala psiquiátrica. El milagro de Dios se dio a través de ese lugar, de ese momento. Entonces, pues, al suceder eso, su familia se unió más en oración. Sabemos, y lo sé, que sus padres doblaron rodillas para que el milagro de Dios se diera en María. Y así fue. Por eso ella es testigo de eso. Y por eso da el testimonio de lo que vivió. Es encapsulado por el tiempo, pero conocerlo a profundidad es sumamente interesante. Bien, al haber escuchado el testimonio de María, tenemos 3 preguntas que hacerte como siempre. Y a los que nos ven por la pantalla, pues atento a la televisión, y los que nos escuchan por la radio, preparémonos para escuchar la misma. Así que todos atentos. La primera pregunta dice: ¿cómo puedes describir el amor de Dios sin palabras? La pregunta número 2: ¿te sientes amado por Dios? Número 3: ¿crees que podemos encontrar el amor en la oscuridad? Número 4: ¿te sientes identificado con el testimonio de María? Bien, estas son preguntas que tú tienes que reflexionar. Y cada uno de nosotros tiene que reflexionar con tu catequista, con tu párroco o con tu familia. Y compártanlo, por favor. Ahora, vamos a ir al texto bíblico que nos corresponde el día de hoy, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 14. Así que todos atentos nuevamente, a los que nos escuchan por la radio, por favor, muy atentos. Así que el texto bíblico dice así: como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ahora te invito a que subrayes en tu Biblia la frase que más te ha impactado o te ha llamado la atención, para que la compartas precisamente con algún familiar, para que la reflexiones con alguna persona, con tu catequista, con tu párroco. Ahora, no a profundizar, vamos a hacer primero un análisis. ¿Qué dice el tema? El tema nos dice que Jesús nos enseña a amar. Enseña. O sea, que Jesús nos tiene que revelar algo que desconocemos. Y eso es el amor. Entonces, nosotros sabemos que el amor es lo que nos vende el mundo. Pues hay muchas cosas que nos vende el mundo. Pero el amor de Dios no es fácil de reconocer, no es fácil de sentirlo. Entonces, por eso es que Jesús tiene que proponernos cómo nos va a enseñar a reconocer el amor de Dios. Por eso el objetivo del tema es descubrir ese verdadero amor. Bien, el pecado. El pecado es lo que nos hace alejarnos del amor de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacerse como Dios. Cuando uno toma decisiones sin consultarle a Dios. Ahí, entonces, nos separamos de Dios. Ejemplo clásico hoy. A muchos de nosotros nos falta el recurso que les muestro hoy, que es el dinero. Muchas familias hoy están pasando trabajo porque no tienen el sustento diario, no tienen el sustento para llevar la comida, pagar sus necesidades. En fin, tantas cosas que se puede hacer con este bien material que es el dinero. Pero el diablo propone. ¿Qué propone? Te propone hacer algo diferente con esto. ¿Qué? Pues utilizarlo en droga, utilizarlo en alcohol, utilizarlo en un celular. Por ejemplo, el celular te lleva ¿a qué? A utilizar este dinero sabiendo que hace falta comida en casa. Ah, no, que yo quiero un celular. Entonces, el dinero hace que tú decidas comprar un celular en vez de comprar comida. ¿Y qué vas a lograr con el celular? Al celular tienes que ponerle data. ¿Y cómo le vas a poner data? Con dinero. Sabiendo que hay que pagar cuentas. Sabiendo que hay que pagar otras necesidades. Medicamentos para alguien que esté enfermo en tu casa. Entonces nosotros somos los que decidimos qué hacemos con este bien material. Es un recurso, sí, es un recurso que nos propone el mundo, pero tenemos que saber cómo utilizarlo. Por eso es que el mal siempre va a proponer algo que te aleje del amor de Dios. Lo que él menos quiere es que tú te acerques a ese amor, porque va a perderte y él va a hacer lo imposible para que tú no te salgas del reino de él. Ahora vamos a profundizar el mismo texto bíblico. ¿Y por qué? Porque ahora son las lecciones que nos da Jesús para poder conocer ese amor de Dios. La primera lección que nos da Jesús es que Él dice en su palabra que yo los he amado. Vayamos siempre al momento de la cruz, a ese calvario que pasó Jesús. Jesús dice su palabra, y eso tienen que buscarlo con su catequista, dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Creer lo que sucedió es lo más importante, porque ese momento en el Calvario, Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vencer al mal y salvarnos de la muerte eterna. O sea, eso quiere decir que el poder del mal no tiene ningún poder sobre nosotros si no se lo permitimos. Entonces, vayamos a la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? El mundo te ofrece muchos amores. Usted ve los famosos. Cambian de pareja como si fuera una fiesta. Como si fueran calzones. ¿Sí? Ustedes hablan mucho del amor. Nosotros cuando éramos jóvenes también decíamos que amábamos a una mujer, a un hombre.
Pero ese amor era finito, tenía término, tenía condiciones. Pero el amor de Dios no tiene límite, es infinito. Por eso que el amor, cuando se propone, es entrega, es servicio, es dar sin medida. Esa es la primera lección que nos da Jesús. Creerle a Dios, que Él nos ama muy profundamente. ¿Cuál es la segunda lección que nos da Jesús a través de esta escritura? Dice, ámense los unos a los otros. Volvamos a la cruz. A la derecha de Jesús había un ladrón. A la izquierda de Jesús había otro ladrón. ¿Qué sucedió ahí? El de la derecha, dijo, si eres Dios, bájate de ahí y sálvate. Y sálvanos a nosotros. O sea, que, vamos a decirlo así, como que interpeló y rofió a Dios diciéndole semejante cosa que ignoraba. Pero el que estaba a su izquierda le dijo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero Él no. Entonces, esa actitud y esa acción de ese hombre, ¿qué llevó? Llevó a decirle a Jesús, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. La actitud de ese hombre arrepentido hizo que el corazón de Jesús lo mirara con amor. Jesús no lo conocía a él. Jesús quizás no le había impartido una catequesis, una formación. Él no había visto los milagros que había hecho Jesús porque era un ladrón. Entonces, al no conocerlo, da la muestra perfecta de que amarse a los unos a los otros es lo perfecto que hay. ¿Sí? Y Jesús le contestó, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ver eso, ese hombre, desconociendo la palabra, quizás nunca catequizado, quizás nunca en un retiro, ni nada parecido, pero Jesús lo acogió con amor, lo acogió como debe acogerse a cada hermano, amándonos unos a los otros, siempre. Pero Señor, Maestro, ¿cómo voy a amar a alguien que odio? ¿Cómo voy a amar a alguien que desprecio? ¿Cómo voy a amar a alguien que tengo rencor, que me ha herido? ¿Cómo lo voy a amar? Pues eso precisamente te muestra Jesús en el Calvario. ¿Cómo se debe amar? Con desprendimiento, aunque tú no lo conozcas, aunque tú no lo hayas conocido, no importa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amarnos sin medida. Esa es la tercera lección, porque si creemos en Jesús, podemos amarnos unos a los otros, sin medida. ¿Cuál es la tercera lección que nos da Jesús en este texto bíblico? Dice, yo doy la vida por mis amigos. ¿Qué más muestra que en el Calvario? Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Pero hay alguien en especial que estaba en ese lugar. Hay alguien en ese lugar que estaba sufriendo y padeciendo lo que Jesús vivía. Era su madre, ¿sí? Esa escena cuando uno ve la película, cuando María se acerca a él y le besa los pies. Sin palabras, sin decir nada. Estoy seguro que María decía, llévame contigo. Porque ese amor que tenía esa mujer, ese desprendimiento de nuestra madre, asimismo es nuestra madre terrenal. Tu madre y tu padre son capaces de dar la vida por ti. Y eso, te lo aseguro, que más del 90% de las personas son capaces de hacer eso si son padre y madre de algún hijo, de tu vida. Los tienes tan cerca. Pero, ¿qué sucede? En la realidad, el odio, el rencor, las palabras hirientes no nos hacen ver eso. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento difícil, ahí, como María, ¿se acuerdan el testimonio de María? Yo estoy seguro que Yolanda
y Erasto, que son sus padres, ellos querían dar y entregarse a ella para que ella no sufriera ese momento. Ellos quisieran cambiar ese lugar, quisieron cambiar ese lugar, ponerse ellos en el lugar de María. Por eso precisamente el padre y la madre son capaces de transformar tu vida, dando su vida por ti. Y eso te lo aseguro. Por eso que la cuarta lección que nos da Jesús es que seamos alegres. Él quiere que seamos alegres en plenitud. Pero ¿cómo vamos a lograr esa alegría? Recuerda a los discípulos de Emaús. Vayamos a la cruz de nuevo. Se fueron tristes. ¿Por qué? Porque vieron la escena de la muerte de Jesús. Vieron la escena de aquel que moría en la cruz. Y todos los planes y proyectos que habían se desvanecieron en esa cruz. Y se fueron tristes para Emaús. Pero no sabían que el que caminaba al lado, llevando su tristeza, ¿quién era? Jesús. Ese es el hombre que camina con tu tristeza, el que camina con tu dolencia, el que camina con tu angustia y tu desespero. ¿Sí? Pero no lo ves porque estás lleno de eso, lleno de rencor, lleno de odio. Y esa tristeza va caminando contigo, pero Jesús va allá al lado tuyo. Siempre. ¿Cuándo se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos? Cuando Jesús partió el pan. ¿Y qué pasó? Se llenaron de alegría, se llenaron de emoción al ver que Jesús estaba vivo, vivo. Y eso es lo que necesita el mundo saber. Jesucristo está vivo en medio de nosotros. ¿Sí? Está en medio de nosotros, está en medio de tu vida, está en medio de tu dolencia, está en medio de esta pandemia enseñándonos y mostrándonos su amor, aunque usted no lo vea. Por eso es que Él necesita mostrarse, que tú tengas vida si crees en Él. Entonces, por eso es que Jesús, volvamos a la quinta lección que nos da. Él dice, permanezcan. ¿Cuántas personas habían en el momento del sacrificio? En el momento donde Él entregó su vida. ¿Cuántas personas habían? Estaban las tres Marías, su madre, el apóstol que Él más quería y amaba, que era Juan. Más nadie. Todos se dispersaron en el momento difícil. Todos se dispersaron en el momento duro. No estaban ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando Jesús nos invita a que permanezcamos. Oye, no pongas atención a las palabras hirientes que están fuera y dentro de los templos. ¿Quién es el templo? El templo está en las parroquias, el templo está en tu casa, el templo de Dios eres tú. Entonces, si tú decides acoger lo que dice el mundo, acoger lo que dice el diablo, acoger la propuesta que hace el mal, entonces no vas a permanecer, vas a irte. Entonces, nosotros debemos permanecer en el amor de Dios para fortalecernos. Sabemos y lo conocemos que quizás nuestros padres por ignorancia han dicho alguna palabra que nos hirió. Así que con esas palabras hirientes que tratan de dañar tu vida, no le prestes atención. Como decía un gran santo, no mires a la persona por lo que piensa. Ayúdalo a pensar mejor. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, vas a transformar la vida de personas. No pierdas el tiempo, hermano. El tiempo se acorta. Entonces, si tú logras eso, vas a decirle al Señor, en algún momento de flaqueza, ayúdame, Señor, ayúdame, que yo solo no puedo. Ayúdame, porque yo quiero que tú seas ese faro que ilumine mi vida. Ahora, vamos a escuchar esta canción que tengo preparada para ti, para este tema. Acógela en tu corazón y disfruta de ella. Adelante, señor director. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti.
Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guías por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Espero que este tema te haya llegado a tu corazón, porque Jesús comienza a moldear el corazón que nosotros tenemos, que a veces es muy duro, muy difícil. Por eso es que la buena obra que inició Dios en tu vida, Él la va a continuar y la va a perfeccionar el día de Cristo Jesús. Te mando un cordial abrazo nuevamente, porque nos vemos en el próximo encuentro. Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Presentamos Siguiendo las Huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.